Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Tuvimos aquí algunos pequeños inconvenientes, así que estamos un poco más atrasados, así que a lo mejor vamos a tener que terminar un poquito más tarde. Vamos a pedir, por favor, a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Oremos. Amoroso y bendito Padre Celestial, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor, por este momento que tenemos separado para usted, para aprender más de su palabra. Que sea Jacqueline que nos entregue la instrucción correspondiente para que nosotros podamos asimilarlo y aplicarlo a nuestra vida y a nuestros seres queridos. Acompáñanos, Señor, y guíanos en el nombre de nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Ya estamos en nuestra clase 24, qué increíble. Dice aquí, Satanás procurará distraer a los hombres para que no piensen en Dios. Esta es la última parte que vimos de la clase anterior. El mundo lleno de entretenimientos y de amor al placer siempre está sediento de alguna novedad. Dios exhorta a sus criaturas para que aparten, para que aparten su atención de la confusión y perplejidad que las rodean y admiren su obra. Los cuerpos celestes merecen ser contemplados y mientras contemplemos sus obras, ángeles de Dios estarán a nuestro lado para iluminar nuestra mente y guardarla del engaño satánico. Cuando consideréis estas cosas, comprenderéis la condescendencia de Dios. ¿Ya? Ahora miren, hay una cita aquí. Ya, hay una cita aquí que fue dada en 1851. Y la hermana White habló algo bien interesante. Dice lo siguiente, está en primer escrito en la página 41. Primero escrito. Dice, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. Está hablando de la segunda venida. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad. ¿Ya? Está hablando de la segunda y de la tercera venida. Porque en la segunda venida es cuando ellos oyen la voz de Dios, están en la tierra, miran hacia Orión porque se abrió el firmamento y se ve Orión, se ve en Orión un espacio abierto y que por ahí viene la voz de Dios. Y además ella hace el otro comentario, que por ese mismo espacio abierto va a descender la ciudad de Dios. ¿Cuándo desciende la ciudad de Dios? ¿En la segunda venida? No, en la tercera venida, después del milenio. Entonces, por ese mismo espacio que Jesús nos viene a buscar y que se oye su voz y que nosotros nos vamos, después, en la tercera venida, nosotros venimos con la ciudad. La ciudad también entra por ahí, por ese espacio que hay en Orión. Ahora, miren ustedes, que me llamó la atención, que lindo que nuestro Dios las cosas que hace. Fíjense ustedes, a ver, aquí nos quedó justo arriba y dice Orión, donde quedó la imagen de, hablando, ¿ya? Pero este es Orión, la constelación de Orión es más grande que esto. Esta es una nebulosa que hay en Orión. Todo esto que ven como una nube brillante es una nebulosa. ¿Qué es una nebulosa? Un conjunto de gases y polvo cósmico, ¿ya? Que está ahí dentro de esa constelación de Orión. Y lo curioso es que hay un espacio aquí, ¿se fijan? Que se le llama ojo de cerradura, le llamaron, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, parece como justo el huequito donde uno pone esas llaves antiguas que eran grandes, así, ¿se acuerdan? Es muy parecido como un ojo de una cerradura. Y por eso los científicos le llamaron ojo de cerradura. Ahora, lo que pasaba hace un tiempo atrás es que este ojo de cerradura no se veía tan claramente como que fuera un espacio así vacío. Con los telescopios no alcanzaban a discernir eso. Lo que ellos veían es que como que se veía que había algo vacío atrás, porque todo esto estaba más oscuro. Entonces ellos decían, no, lo que pasa es que tiene que haber, y daban otras implicaciones, que había otra cosa ahí atrás. Y después ellos dijeron que, o sea, pensaban ellos que ese era no me acuerdo, el fenómeno de Bloch o algo así, que habían otras estrellas detrás. Pero ¿qué pasó? Miren, yo creo que esto fue algo que el Señor hizo. Dice que recientemente esta estrella que está aquí nació aquí. Ellos nos explican, nace una estrella. Ellos dicen, nacen estrellas nuevas y se destruyen estrellas antiguas también. Bueno, nació una estrella nueva. Pero lo interesante es que esta estrella nueva iluminó toda esta nebulosa y permitió
que los telescopios pudieran captar que efectivamente había un espacio vacío aquí, en esta parte. Se veía un espacio hueco, lo que es muy extraño, porque esta nebulosa debería cubrir parejamente todo, no tendría por qué quedar justo ese huequito que está ahí permanentemente. ¿Y por qué no está así? Porque efectivamente hay un espacio vacío. Entonces, miren ustedes lo que dijeron ellos, ¿no? Ellos dicen acá, yo copié más o menos un resumen de lo que se publicó. Y lo que se publicó era, otra vez nos quedó tapando, pero se los voy a leer yo ahí porque la imagen se me ocurrió dejar, no, se me olvidó dejar un espacio para la imagen que aparece. A 1350 años luz de la Tierra, no es la misma información que dieron en la televisión el otro día, de que había algo a 1600 años luz y que era un agujero negro. No es lo mismo un agujero negro que un espacio vacío como el que está aquí en Orión. Los agujeros negros sí sabemos y son comunes, pero no están vacíos, atraen cosas, ¿ya? Pero esto está vacío. Ahora, este es distinto entonces del que dijeron en la televisión el otro día, pero lo dijeron también hace poco, se descubrió esto, o sea, se publicó, digamos. A 1350 años luz de la Tierra, esta nebulosa de reflexión llamada NGC 1999, es una nebulosa de reflexión porque refleja cosas. También hay otras que son para al revés, pero está como hay luz ahí en esa nebulosa, entonces se refleja lo que hay ahí. Y la luz la está produciendo, ahí está esa estrella que surgió. ¿Ya? Entonces dice, esta nebulosa de reflexión llamada NGC en la constelación de Orión posee unos brillantes colores con un gran agujero de espacio vacío en su centro. El brillo que posee y deja ver una mancha negra de vacío, ¿se fijan que es el brillo el que hizo contrastar la oscuridad de ese vacío? Ya, entonces dice, el brillo que posee y deja ver una mancha negra de vacío en su centro está relacionado con la estrella recién nacida B389 Orion. Así se llama esa estrellita que salió ahí, que yo creo que Dios la puso, para que vean bien que ese no es un agujero negro, ni es un fenómeno de Bloch, sino que es un espacio vacío. Las observaciones revelaron que la mancha oscura es en realidad una región vacía del espacio cuyo origen todavía se desconoce. ¿Se dan cuenta? Porque hay explicación para los agujeros negros, pero para esta región vacía no hay una explicación todavía. Pero nosotros sí la tenemos porque Dios nos ha adelantado muchas cosas al respecto. Ahora, eso era porque nosotros dijimos que era importante y Dios decía que íbamos a encontrar mayor comunión con Dios cuando nosotros investigáramos estos fenómenos, estas cosas, no investigar los fenómenos, sino simplemente contemplar, observar su creación, ver las estrellas. Decía que el firmamento estaba ahí para que lo viéramos y viéramos la enormidad de Dios y que nos sintiéramos pequeñitos al lado de eso, ¿no es cierto?, de ese Dios tan grande que tenemos. Ahora miren, aquí ya vamos a volver un poquito a lo que habíamos quedado. Citamos Isaías 58 en algún momento, ¿se fijan? Vamos a partir de ese punto. Y Isaías 58 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y esto es una apelación al pueblo de Dios del tiempo del fin. Y vamos a ver por qué, de dónde sacamos eso. En las citas del Espíritu de Profecía nos aclara eso. ¿A quién hay que declararle la rebelión y el pecado? Al pueblo de Dios. Las citas que vamos a ver son para nosotros, son para el pueblo de Dios, porque es a mi pueblo, dice el Señor, que debemos con voz de trompeta declarar la rebelión y el pecado que hay en ellos. Como Juan el Bautista, un testimonio directo. Ahora miren ustedes, dice aquí, nos corresponde la obra de despertar a la gente. Satanás, con todos sus ángeles, ha descendido con gran poder para emplear todo engaño posible a fin de contrarrestar la obra de Dios. El Señor tiene un mensaje para su pueblo. El mensaje será predicado, ya sea que los hombres lo acepten o lo rechacen. Como en los días de Cristo, habrá astutas conspiraciones de los poderes de las tinieblas, pero el mensaje no debe ser encubierto con palabras suaves o discursos atrayentes. Porque como les decía yo, nosotros nos despertamos a la gente hablándoles suave. Hay que hablarles fuerte para que despierten.
Y acá dice que la obra nuestra es despertar a la gente, y eso se hace no con palabras suaves o discursos atrayentes. No debe ser algo encubierto. Esto es algo que tiene que darse en altavoz, ¿ya? Y ciertamente que el Señor tiene un mensaje para su pueblo. Y es importante porque va a haber astutas conspiraciones de los poderes de las tinieblas para evitar que conozcamos cuál es ese mensaje. Ese es el mensaje del tercer ángel, de paso. Ahora, y va primeramente dirigido a nosotros, después a los demás. A ver, ¿qué pasó? Decía acá, no debe ser encubierto con palabras suaves o discursos atrayentes que pregonen paz, paz, cuando no hay paz para aquellos que se están apartando de Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Se fijan? Entonces, acá está diciendo que nosotros no nos estamos acercando a Dios, como algunos pudieran pensar. Como Dios está más cerca, hacemos más cosas porque nos estamos acercando. No, aquí dice que nosotros nos estamos apartando de Dios y que no hay paz para los que se están apartando de Dios. ¿Y cómo le llama a eso que se están apartando? Le llama impíos. Y somos nosotros. Eso es lo más terrible. Hay impíos entre nosotros. Ahora dice, todo el capítulo se aplica ¿a quién? A los que viven en este periodo de la historia de la tierra. Considerad atentamente este capítulo porque se cumplirá. ¿Ya? Es para esta época, es para este tiempo, todo el capítulo. Y hablaba acá, diciendo acá, que esto había que anunciárselo a su pueblo, así que ojo con eso. El mensaje del tercer ángel va primero a nosotros y después a los otros. Y no hay que pregonar paz y hay que despertar a la gente. Las vírgenes que estaban durmiendo eran 10. 5 eran fatuas y 5 eran prudentes, pero las 10 estaban durmiendo. Había que despertarlas. Pero las 5 que eran prudentes, que también se habían quedado dormidas, despertaron. Y esas nos representan a los que vamos a despertar con este mensaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Mis hermanos, necesitáis estudiar más cuidadosamente el capítulo 58 de Isaías. Este capítulo destaca el único proceder que podemos seguir con seguridad. El profeta recibe esta palabra del Señor, un mensaje sorprendente por su fuerza y claridad. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y luego dice, aunque la casa de Jacob es llamada pueblo de Dios, y ahí está claro que no está hablando de los tiempos pasados, sino del pueblo de Dios, y como decía recién, está hablando del tiempo del fin, así que es el pueblo del Dios del tiempo del fin. Y aunque declara que está unida con Dios en obediencia y comunión, se encuentra alejada de él. Y como dice, apartándose de él, como decía la cita anterior, se encuentra alejada de él. Le han sido dados promesas y privilegios maravillosos, pero ha sido desleal a ese cometido. ¿A qué pueblo se le han dado promesas y privilegios maravillosos? A nuestro pueblo, pero ha sido desleal. Sin palabras halagüeñas, debe dársele el mensaje. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Muéstrale dónde se está equivocando. Pon ante él su peligro. Dile los pecados que está cometiendo. Pregunta. ¿A la gente en general le gusta que usted le diga qué pecado está cometiendo? ¿Que les diga en qué se está equivocando? ¿Y que les muestre que están en peligro cuando ellos creen que están bien? ¿Le gusta eso a la gente? No. Entonces, los que tenemos que dar este mensaje vamos a tener oposición. Debemos esperar oposición porque a la gente no le gusta que le digan que está mal. Y esa gente es lamentablemente gente del pueblo de Dios. Dice, muéstrale entonces dónde se está equivocando, pon ante él su peligro, dile los pecados que está cometiendo, mientras que al mismo tiempo se enorgullece de su rectitud. ¿Qué pueblo está descrito con esas características en la Biblia? En Apocalipsis, particularmente. La iglesia de la Odisea. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no conoces que tú eres un miserable y cuitado, dicen otras versiones, miserable, pobre y desnudo, y ciego y desnudo, ¿ya? Entonces, se enorgullece de su rectitud mientras que necesita ser corregida. Ahora dice, aparenta que busca a Dios.
pero lo está olvidando. Y la otra decía que se está apartando, o sea, es algo que está en progresión todavía de alejarse más de Dios. Pero ese aparentar que lo busca señala una actitud hipócrita, porque los hipócritas aparentan una cosa, pero en realidad son otras, ¿ya? Entonces aparentan que buscan a Dios, pero lo están olvidando. Está olvidando que es un Dios de amor y compasión, de paciencia y bondad, que procede con justicia y ama la misericordia. Entonces, ¿por qué Dios no lo ha castigado? No porque se estén portando bien, sino porque es un Dios paciente, porque es compasivo, porque es bondadoso. Y lo malinterpretan y piensan que Dios está de acuerdo. Pero además de eso se olvidan que es un Dios que es justo, que procede con justicia. Así es que la justicia, como dicen algunos, tarda pero llega. Y dice, procedimientos mundanos han entrado en sus actividades y su vida religiosa. O sea, no solamente son mundanos ellos en forma particular, o nosotros, digamos, sino que en la misma vida religiosa, en las actividades en general y en la vida religiosa, se han introducido procedimientos mundanos que afectan a la iglesia misma, procedimientos de la iglesia. ¿Se fijan? Su corazón no está purificado por la verdad. Y aquí nuevamente tenemos esta palabra que a algunos le da escozor, pero que le hablen de purificación, es como, ya son los de la purificación. Pero aquí dice claramente, su corazón no está purificado por la verdad. O sea, nosotros para que purifiquemos nuestro corazón por la verdad, tenemos que recibir, como dice 2 de Tesalonicenses, el amor de la verdad. O sea, ver que la verdad tiene una buena intención, que la verdad no es una amenaza, la verdad no nos quiere destruir, la verdad nos quiere salvar. Pero para eso tiene que cortar y sacar todo lo que está de más. Por eso que la palabra de Dios es como una espada que corta y saca lo que no debe estar ahí. Entonces su corazón necesita esa espada, necesita la palabra. No está purificado por la verdad. Dios estima que sus ceremonias de humildad externa son una solemne burla. Y hay muchas ceremonias de humildad externa, muchas, que son una burla para el Señor. Que el día del pañolín, que el asunto del altar de oración, que una pila de otras cosas, ¿para qué decir? Ritos también como las renovaciones de votos, vamos a ver ahí que muchas de esas cosas se han inventado que nunca estuvieron en la Biblia. Son cosas que nosotros hemos inventado, los baby shower que se hacen en la iglesia, los días del conquistador, de las Dorcas, de esto, del otro, todos los días del anciano, del pastor, no sé, de todo. Las famosas investiduras que se hacen, que son con tanta pompa y tanta cosa, son ceremonias, muchas ceremonias de humildad externa y hacemos ahí, ¿no es cierto?, días de ayuno y oración y los 10 días de oración. Yo no digo que esté mal hacer 10 días de oración. El problema es que los hacemos, pero los hacemos por encimita nomás, sin que penetre dentro del corazón y sin que nos hablen nada que sea muy desagradable, que toleremos, ojalá, lo más posible lo que se va a decir, que no sean palabras duras. Y si nos decimos, uy, nos dieron puros palos. Entonces, ¿qué dice? Dios estima que sus ceremonias de humildad externa, ¿ya? Esas convocaciones de 10 días de ayuno, por ejemplo, o esas madrugadas que se levantan a las 6 de la mañana para hacer un culto, son una solemne burla. Considera todo su fingimiento religioso como un insulto contra él. Terrible. Algunos verdaderamente casi que pagan una penitencia, se creen más santos que los demás porque se levantaron a las 6 de la mañana a hacer culto. Yo no digo que todos, hay gente sincera que va y dice, sí, a lo mejor ahí voy a encontrar más de cerca a Dios y está bien, no hay problema, pero no es la motivación de todos. Aquí habla de que hay fingimiento religioso y que hay ceremonias de humildad externa y hay procedimientos mundanos y hay actividades también en nuestra vida religiosa que Dios no aprueba. Ahora miren, los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer una así dice Jehová. Han acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Por eso les decía, todas esas cuestiones que celebramos, ¿dónde están en la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo perdemos en eso? Porque cada departamento de la iglesia tiene su día y cada día es una predicación. ¿Ya?
Entonces están puestas casi por calendario. Y cuando queremos hablar de otras cosas, de profecía, otras cosas de la iglesia, están todos montones de días ocupados ya con eso y con todas las otras cosas que se han introducido, que es una semana especial de esto, la otra semana especial. Y no decimos cosas relevantes, no apuntamos ahí donde está la herida, no decimos las cosas, como decía ahí, en qué nos estamos equivocando, qué pecado estamos cometiendo. No dicen eso. Hablan todo Jesús, Jesús, Jesús. Eso es lindo, pensemos de Jesús, pero no hablan de las cosas que tenemos que corregir. Entonces, han acostumbrado a los miembros de su iglesia a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios y que más bien están en oposición directa con la ley divina. Esos ritos. ¿Ya? A ver, me llega, no sé qué decir porque yo sé que, claro, que son cosas difíciles, pero igual, pongámosle una investidura. Jacqueline, Sí, di nomás. mira, no sé si complementar o abrir un paréntesis. Sí, Si bien es cierto, sí, yo no comparto esas cosas, pero aparte de, llamémosle ya, tomemos el día del pañolín, pero no solamente hacen esa actividad, también se predica la palabra, pero también ocupan espacio en el día del pañolín. claro, Y con eso, quizás tomando el mismo pañolín o los conquistadores, han llegado gente de que no es de la iglesia, han llegado a la iglesia. claro. Como decíamos la otra vez, Satanás está ansioso de que ojalá venga mucha gente a la iglesia y se conviertan en cristianos y que crean en Jesús y en su crucifixión. ¿Se acuerdan que leímos esa cita? Entonces, el hecho de que llegue mucha gente a la iglesia no significa nada. Nada. La idea es que lleguen por los motivos correctos, por buscar a Dios y su palabra. Porque si nosotros lo invitamos diciéndole que va a estar lindo, aquí estamos, es como diciendo, oye, mira, podría fijarte en esa chiquilla, mira que es linda. ¿Usted le aconsejaría así a un hijo? Sin conocer la niña cómo es su personalidad. No, porque lo más importante es lo que lleva por dentro, ¿se fijan? Es lo mismo que hacemos en la iglesia. Decimos a la gente que va a estar lindo. Estamos tratando de poner la vista en las cosas externas, en las cosas que atañen a los sentidos. Si se va a escuchar bonito, si se va a ver bonito, si va a ser variado, si van a haber cosas que van a llamar la atención. Entonces, los invitamos. Entonces, la gente va por eso. Va por motivaciones incorrectas, no las correctas, ¿se fijan? Entonces, no tenemos fe en que la misma palabra de Dios los puede persuadir y que si nosotros vamos con el Espíritu de Dios y lo invitamos, la gente va a ir sin necesidad de que nosotros le hagamos ninguna parafernalia. ¿Fijan? Entonces, claro, pueden llegar por el día de pañolín, pueden llegar por el baby shower, pueden llegar por muchas cosas. Lo importante es que lleguen por los motivos correctos, porque después ellos van a querer seguir haciendo esas cosas por las cuales llegaron. Y se van a eternizar esas cosas que son incorrectas, que a Dios no le agradan. Que eso es lo más importante de todo. ¿Le agrada a Dios? ¿Está en su palabra? Si no está en su palabra, no es del agrado de Dios. Entonces, nosotros podríamos tener otras actividades que a Dios sí le gustan. Por ejemplo, mira, vamos a estudiar tal tema, vamos a tener... ¿Se han fijado ustedes que cuando estamos en la escuela sabática siempre se nos hace poco el tiempo para estudiar? Siempre. Decimos, uy, se nos acabó el tiempo, uy. Y siempre nos falta el que diga, hoy deberíamos estudiar más de esto por ahí en la semana. ¿Y cuándo lo hacemos? Y entonces, ¿por qué tenemos tan poca fe que si invitamos a la gente para estudiar un tema, la gente lo va a encontrar aburrido? Es que depende cómo usted organice el tema. ¿Sabe usted que la Espíritu de Profecía habla que nosotros debiéramos preparar alimento espiritual en forma responsable para el día sábado? Específicamente para el día sábado. Y tengo que poner esa cita en las citas que estoy poniendo sobre el sábado. Nosotros debiéramos preparar reuniones, y habla de reuniones el sábado para estudiar la Biblia, e incluso menciona algunos temas que se pueden estudiar. Y podríamos hacerlo parecido a como se estudia el folleto de escuela sabática, con preguntas, con textos bíblicos, pero claro, eso lleva trabajo. Eso significa que yo primero tengo que ver qué tema, que tengo que ver qué preguntas son las que apuntan al meollo del asunto y que no den para especular, sino que haya respuestas bíblicas y del espíritu de profecía, y nosotros podríamos tener un sábado pero terriblemente enriquecedor. Y no solo el sábado, podríamos tener en la semana, podríamos hacer eso mismo para las visitas, viendo por ejemplo el tema de la muerte. ¿A cuántos seres, o sea, personas de fuera
no les interesa acaso saber el tema de la muerte porque han perdido familiares. ¿Quién no ha perdido un familiar o un ser querido? Si nosotros fuéramos al cementerio, por ejemplo, y le entregáramos una invitación a esas personas que están ahí llorando frente a las tumbas de sus amados, y lo invitáramos porque vamos a estudiar el tema de la muerte, ¿ustedes creen que no irían? ¿Que no iría nadie? Es que nosotros estamos encaminados al evangelio de pasarlo bien. Y por eso que no vemos otras cosas. ¿Se fijan? Por supuesto que el evangelio no es para pasarlo mal, pero me refiero que queremos que la gente lo pase bien a la manera de que el mundo la pasa bien. Y los invitamos para que lo pasen bien a la manera que ellos están acostumbrados en el mundo. Pero los hijos de Dios tenemos que mostrar que somos diferentes y atraerlos por los motivos correctos a algo distinto. Incluso han habido muchas personas, me acuerdo uno hace años atrás, cuando estábamos nosotros en el ministerio, estábamos en Iquique, y nos dijo ahí, miren, ¿saben? Yo era lo que sería ahora como disjockey o algo de esa cuestión, que estaba en las discotecas y movía la música y todo, y tenía cassette, porque en ese tiempo se usaban cassette, ni siquiera había CD ni DVD. Y tenía bolsas, decía, bolsas de cassette llenas. Entonces yo me sabía todos los últimos cassettes de todas las cosas, de música, del mundo. Y dijo, cuando llegué a la iglesia, yo esperaba encontrar algo tan lindo, algo tan diferente, porque él conoció los himnos y qué sé yo. Pero cuando llegó a la iglesia, de repente se dio cuenta, y él mismo nos dijo eso, que empezaron a ver en la iglesia algunos ritmos y melodías muy parecidos a los mismos de la música del mundo. Y entonces experimentó una especie de desilusión y dijo, yo pensaba que acá iba a ser diferente, pero estoy viendo de repente que me encuentro con algo tan parecido a lo que yo hacía cuando estaba en el mundo. Entonces nosotros erramos tremendamente y pecamos más encima. Pecamos, erramos y volvemos a pecar. Porque suponemos que como a la gente les gusta eso, tenemos que hacer algo como lo que les gusta. Y eso ya es un pecado. Y segundo, no creemos en el poder de Dios, que las cosas de Dios sí le van a gustar porque el Espíritu de Dios está trabajando en sus corazones. Y sin la ayuda del Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Y si el Espíritu de Dios está trabajando en sus corazones, a ellos sí les va a gustar estudiar la palabra de Dios. A los que son sinceros, por supuesto. No pensemos que vamos a reunir multitudes, porque todavía no se ha derramado la lluvia tardía, pero sí hay gente sincera en el mundo, que puede ser atraída a estudiar la palabra de Dios. Y esos son los importantes. ¿Se fijan? Entonces, tengamos siempre presente eso. Hay que agradar a Dios en primer lugar, no tratar de agradar a los hombres. Y nunca ofender a Dios por tratar de hacerle un favor a Dios, porque es parecido a lo que trató de hacer Abraham cuando se llegó a Agar para que pudiera Dios cumplir su promesa. Y Dios tenía un plan tan diferente. Y lo que hizo en el fondo fue él ofender a Dios, al no tener fe en que él sabía cómo iba a cumplir su promesa. ¿Se fijan? Es lo mismo. Ahora, acá dice que es un pecado esto, porque han acostumbrado a los miembros de su iglesia a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios, y claro, mencionamos Día del Pañolín, de las investiduras, de los conquistadores, de los renovación de votos matrimoniales, podrán ser muy bonitos, pero ¿dónde están en la Biblia esas cosas? Pero si yo ya hice mi voto cuando me casé, ¿necesito renovarlo otra vez? ¿Para qué? ¿Sabe para qué se ha prestado eso? Para que personas que, miren, en Hogar Cristiano, a ver, no recuerdo si la página 35 o la 45, una de esas dos es, dice que cuando una persona ha iniciado su vida conyugal sin casarse, ya no puede solemnizar la unión por medio de un casamiento en la iglesia, porque ya inició su vida íntima sin la bendición de Dios y no puede buscar la hora que ya transgredió la ley de Dios. Por lo tanto, él no se puede. Entonces, algunos dicen, bueno, pucha, pero nos borraron y todo, pero ahora queremos volver a la iglesia, ahora estamos bien, ya qué sé yo, pero quisiéramos renovar los votos. Y algunos ni siquiera se casaron nunca por la iglesia, sino que solteros se metieron en problemas y qué sé yo, los borraron, algunos otros no, porque llegaron de afuera, y después quieren, incluso gente de afuera que no ha sido borrada, quieren que los casen ahora por la iglesia. Entonces, ¿sabe lo que algunos hacen? No los podemos casar porque está prohibido, claro, es como demasiado, pero podemos hacer una renovación de votos. Y yo he preguntado, ¿y de qué votos si no se casaron? Ah, de los votos del civil. Así me han respondido. ¿Ustedes creen que nosotros podemos renovar la iglesia, un voto del civil? ¿Qué tiene que ver la religión con el Estado? En ese sentido, ¿podemos renovar votos civiles con una ceremonia religiosa?
No. Entonces, para que ustedes se den cuenta, a los extremos que se ha llegado con esto, se ha llegado a esos extremos. Estoy hablando de lo que he visto, lo que sé y lo que he conversado con las personas que corresponden. Entonces, yo no estoy inventando. ¿Ya? Entonces se meten en graves problemas porque empiezan a inventar cosas que dan pie a más desvaríos todavía. Por eso que hay que apegarse estrictamente a la palabra de Dios, porque Satanás no pierde, no pestañea, no pierde oportunidad. Y entonces ahí sí nos metemos en líos grandes. ¿Y cómo le dice después a otro que llegó que le hicieron renovación de votos? A otros que tenían su matrimonio correcto, que no se habían metido en problemas de casarse. Y vienen esos otros y dicen, nosotros también queremos renovar los votos. No, ustedes no, porque ustedes convivieron antes de casarse. Y ahí empiezan los problemas. ¿Y cómo ellos sí, como nosotros no? Y empiezan las peleas y la cuestión. ¿Se fijan? Se presta para puras cosas malas. Así que cuando nosotros empezamos a inventar cosas que Dios no inventó, nos metemos en problemas y Satanás se aprovecha. Entonces, si no tiene fundamento en la palabra de Dios un rito, no se hace. No se inventa, porque somos re buenos para inventar cosas para atraer gente a la iglesia. Eso no se debe hacer. Y que más bien están en oposición directa con la ley divina. En ese caso les di ese ejemplo para que se den cuenta cómo se llega a oponer directamente a la ley divina. ¿Ya? Y miren, se los voy a leer mejor. Acá está. En la página 47. El capítulo Costumbres comunes en los noviazgos. Es el capítulo número 8 de Hogar Cristiano. Y en la página 47, en el penúltimo párrafo, dice: en esta era de depravación, esas horas de disipación nocturna llevan con frecuencia a ambas partes a la ruina. Satanás se regocija y Dios queda deshonrado cuando hombres y mujeres se deshonran a sí mismos. Sacrifican su buen nombre y honor bajo el ensalmo de la infatuación, y el casamiento de tales personas no puede solemnizarse bajo la aprobación divina. De nuevo esa parte, ¿se entendió? Miren, sacrifican su buen nombre y honor bajo el ensalmo de la infatuación. O sea, metieron en lío nada más que por impulso. Y dice al respecto, y el casamiento de tales personas no puede solemnizarse bajo la aprobación divina. ¿Y cómo se solemniza una unión? Mediante el casamiento, el rito del casamiento. ¿Se puede solemnizar ese? No, no se puede solemnizar ese casamiento. El casamiento de tales personas no puede solemnizarse bajo la aprobación divina. Se casaron porque la pasión los impulsó y pasada la novedad del caso, empezarán a comprender lo que hicieron. ¿Está claro? Entonces, ¿se puede casar por la iglesia alguien que ya tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio? No. Ahí dice claramente. Por lo menos no con la persona esa que se quiere casar. ¿Ya? A veces uno de esos inocentes y por ese inocente se pueden casar los dos. Porque la otra persona no tiene la culpa, la perdonó y quieren casarse. Ella sabe o él sabe que el otro tuvo algo antes y ahora se quieren casar y ahí es diferente. Pero acá, cuando los dos fueron los que se metieron en el lío y los dos quieren solemnizar, no se puede. No se puede. Esa unión no, porque esa unión se hizo con la desaprobación de Dios. ¿Se fijan? Ya, muy bien. Dice, al pervertir y tergiversar la palabra de Dios han hecho que la gente peque. ¿Se fijan? Porque pervirtieron la palabra de Dios, la tergiversaron y trataron de hacer algo como que era religioso y estaba de acuerdo con la palabra de Dios y no era así. Y al hacer eso, la gente la hacen pecar. Dios les pagará de acuerdo con sus obras. Son culpables, como los sacerdotes y gobernantes del tiempo de Cristo, de hacer que la gente yerre. Hacen que la gente se equivoque cuando empiezan a inventar cosas que no están en la palabra de Dios. Cristo dice de ellos, como dijo de los dirigentes judíos, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se fijan que no somos muy diferentes de los judíos? También nosotros nos gusta inventar cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Cuando seamos conducidos por el Señor, tendremos claro discernimiento. No llamaremos justicia a la injusticia, ni pensaremos que es correcto lo que el Señor ha prohibido. Entonces, ¿cuál es el problema que produce todo esto? Este problema se produce por falta de discernimiento. ¿Y por qué tenemos mal discernimiento? Porque no estamos siendo conducidos por el Señor. ¿Y por qué no estamos siendo conducidos por el Señor? Porque somos rebeldes. Porque no nos queremos dejar conducir. Porque le ponemos, consciente o inconscientemente, le ponemos condiciones al Espíritu Santo. Queremos hacer nuestra voluntad.
y nos parece muy grave lo que Dios nos pide y no lo queremos hacer. Y no tomamos postura definida en cuanto a la verdad que Dios nos exige que nosotros recibamos. Por lo tanto, se entenebrece nuestro discernimiento y empezamos a llamarle justicia a la injusticia y viceversa. Y le decimos correcto a lo que el Señor ha prohibido. Entenderemos cuando seamos conducidos por el Señor, o sea, hayamos dado todos esos pasos para ser conducidos por el Señor, entenderemos el proceder del Señor. Muchos no han entendido esto. Conozco algunos que han sido descarriados por el enemigo, pero Dios desea hacer de vosotros participantes de la naturaleza divina. No tenemos tiempo para mezclarnos con los asuntos del enemigo. ¿Fijan? Ahora, dice, pues estamos, ¿por qué no tenemos tiempo para mezclarnos con los asuntos del enemigo? Pues estamos muy cerca de la terminación de la historia de esta tierra. Imagínense, eso se escribió en 1908, ¿qué más queda para ahora? Ahora, aquí se presentan las características de los que serán reformadores, porque ahí habla en Isaías 58 de los reformadores y los reparadores de calzadas para habitar, ¿se acuerdan? Dice, aquí se presentan las características de los que serán reformadores, de los que llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas, los que estaban ahí, dijimos que era un mensaje terrible, el mensaje del tercer ángel, el más terrible que haya habido, porque corta por lo claro para darle el pecado al nombre que le corresponde. Y las advertencias son las más solemnes, dice, que jamás se hayan dado, porque son de vida o muerte, y porque son urgentes y contingentes. Ahora, estos que serán reformadores llevarán el estandarte del mensaje del tercer ángel. Es una tarea dura, la que les toca, y la que nos toca. Si nosotros queremos ser salvos, vamos a tener que estar entre estos reformadores, porque al final van a haber solo dos bandos, los que son los reformadores que están de parte de Dios y los que no son rebeldes. Solamente dos bandos. Tenemos que estar de parte de ese bando y tenemos que proclamar el mensaje del tercer ángel. Dice, aquí se presentan entonces las características de los reformadores, los que llevan el estandarte del tercer ángel, de los que son reconocidos como el pueblo que observa los mandamientos de Dios, que honran a Dios y ante la mirada de todo el universo están fervientemente ocupados en reconstruir las ruinas antiguas. Todo el universo está pendiente de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Reconstruyendo las ruinas antiguas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando dice que el altar de Dios estaba destruido y tuvieron que arreglarlo para poder volver a adorar? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para poder volver a adorar al Señor, tenemos que reconstruir, porque el altar de Dios está en ruinas, porque nosotros hemos violado la palabra de Dios, la hemos hecho a un lado, la hemos ignorado. Ya ni siquiera nos gusta mucho estudiarla. Hay gente que prefiere verla en películas o en video, pero no estudiarla. ¿Se fijan? Entonces, están fervientemente ocupados en reconstruir las ruinas antiguas, poner estas verdades nuevamente a la luz, que antes eran conocidas y que ahora se están otra vez nublando. ¿Quién es el que los llama reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar? Es Dios. Sus nombres están registrados en el cielo como reformadores, restauradores, como los que hacen, ¿qué cosa dice? Los que edifican, ¿qué cosa edifican? Los cimientos. ¿Qué son los cimientos? En donde se pone la base. ¿Dónde entonces Satanás está atacando? Está atacando en la base de nuestras creencias. Ahí donde están los cimientos. Y hay que edificar los cimientos de generación y generación, porque siempre ha sido la lucha de Satanás de derribar, sacar los cimientos. Nosotros tenemos que dejar claros los cimientos, las bases en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Miren, sin un espíritu quebrantado y contrito, las manifestaciones externas de ayuno y de oración no tienen ningún valor ante la vista de Dios. Se necesita la obra interior de la gracia. Algunos dicen, la persona parece que está endemoniada, hay que ayunar, ya, hay que ayunar. Ay, mañana, miren, yo cuando era chica, tenía 6 años, estaba en el colegio mormón, y en una reunión que había de culto en el colegio mormón, los que dirigían adelante empezaron a hacer casi competencia. ¿Quién había ayunado más días? Y hacían pasar adelante. Y había uno que había ayunado 3 días, era el que ganó, porque era el que había ayunado más días seguidos. Como si fuera un mérito. ¿Y sabe qué? Nosotros no somos tan diferentes algunos. ¿Ya?
Entonces cualquier cosa, hay ayuno, ya como para pedirle un favor a Dios, casi como una penitencia. Esa no es la intención del ayuno. La intención del ayuno es tener la mente más lúcida. Incluso el ayuno considera, si es necesario, poder comer algo mínimo como para que no nos vamos a desmayar, ni a estar con la mente más torpe, sino que la mente tiene que estar mejor. Así que si en el ayuno, por ejemplo, una persona es diabética, no puede hacer ayuno porque le va a echar a perder su balance, no lo debe hacer. El propósito es el importante. El propósito es que nuestra mente esté despejada. Y cuando nosotros comemos, especialmente cuando comemos mucho, se enturbia nuestra capacidad de comprensión. Entonces, ese es el primer objetivo del ayuno. El segundo es no tener ninguna preocupación de comer, ni cocinar, ni nada, sino que estar exclusivamente enfrascado en el problema que queremos resolver con la ayuda de Dios. ¿Ya? Entonces, o el asunto bíblico o teológico que queremos resolver mediante el estudio acuicioso de la palabra del Señor. Ya, fíjense, cuando Jesús ayunó, dice que no tuvo hambre. Pasados los cuales, los 40 días, tuvo hambre. Antes de eso, ¿por qué no tuvo hambre? Porque estaba absorto en su comunión con su Padre. Si un ayuno es de buena calidad, debería producir ese tipo de cosas, y no que, ay, tengo tanta hambre, sí, no, pero tengo que terminar mi ayuno, así como que fuera una penitencia. Cuidado, porque además, dice aquí, sin un espíritu quebrantado y contrito, y está hablando del ayuno por el pecado en este caso, las manifestaciones externas de ayuno y de oración no tienen ningún valor ante la vista de Dios. Son ayunos que debieran ser para examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios y para buscar el arrepentimiento y el perdón de Dios. Se necesita la obra interior de la gracia. Es esencial la humillación del alma, pero para algunos es vergonzoso humillarse y pedir perdón, ¿para qué decir? Y yo le voy a pedir perdón a esa o a ese, que me venga a pedir perdón, cuántas cosas que me ha hecho. No, pues, es esencial la humillación del alma. Dios, acuérdense que el Señor dijo, mirad por vosotros mismos. O sea, los otros que hagan 1000 cosas, eso no es problema. El problema es, si yo hago una mala, yo la tengo que corregir. Pues si no, yo me voy a perder igual que los otros. Dios tiene esto en cuenta. Bondadosamente recibirá a los que humillen el corazón ante Él. Escuchará sus peticiones y curará sus rebeldías. ¿Se fijan que las rebeldías son casi como una enfermedad? Son algo crónico, algo que está tan agarrado como un cáncer por todos los lados. Entonces, necesita una curación, algo que el Espíritu Santo debe hacer. Por eso es necesario a veces el ayuno. Entonces, si nosotros nos humillamos, vamos a de corazón, vamos a tener la condición necesaria para que el Señor pueda sanarnos, pueda curarnos de nuestras rebeldías, para que tengamos un corazón manso y humilde. ¿Ya? Y Dios nos va a escuchar, nos va a escuchar y nos va a recibir bondadosamente, dice. Los ministros y la gente, ambos, necesitan la obra de purificación. Aquí no queda nadie fuera, porque algunos piensan como que los pastores viven en una atmósfera más santa. No necesariamente, hasta puede ser todo lo contrario, porque el que tiene más luz, si no vive de acuerdo a la luz, entonces es mejor instrumento de Satanás, así que cuidado con eso. Los ministros y la gente, ambos, necesitan la obra de purificación en su alma. ¿Y qué es purificar? Sacar lo sucio y dejar solamente lo limpio. Necesitan hacer eso. ¿Para qué? Para que los castigos de Dios puedan ser apartados de ellos. Pero si Dios no me ha castigado, sí, pero espérense que de aquí a poco sí nos va a castigar. Y Dios no quiere castigarnos. Por eso que quiere que mejor primero danos tiempo para que nos arrepintamos y no nos tenga que castigar, porque a Dios le carga castigar, no le gusta, pero lo va a tener que hacer. Dios está esperando, ¿qué cosa? Humillación y arrepentimiento. Cuando hacemos semanas especiales para confesar pecado y arrepentirnos, para mostrar cuáles son nuestros pecados, porque eso dice Joel 2, que los ayunos que se tienen que hacer, tenemos que decir, Señor, perdona nuestro pecado. Pero nosotros no, es la semana para hablar de Jesús nomás y qué sé yo, y vamos a orar por la familia, y el otro día vamos a orar por los jóvenes de la iglesia, y el otro día vamos a hablar por la misión de la iglesia, como que si estuviéramos tan re bien. Necesitamos solamente algunas mejoras, pero no es eso, necesitamos un arrepentimiento profundo y verdadero. Recibirá a todos los que se vuelvan a Él, ¿cómo? De todo corazón. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón, necesitamos. Yo también, en todas las áreas de la vida, porque de repente hay áreas que se nos quedan ahí con pecados trabados que no ceden, y hay que
también sacarlo. Todas las áreas de la vida necesitan ser transformadas. Y acá está el repaso, que lo puse aquí, adrede, para que calzarlo con lo otro de lo que vimos en la clase pasada, pero lo vamos a ver rápido para que veamos cómo calza con lo otro. La destrucción, ¿no es cierto?, de la que Dios nos quiere librar, porque decía, para que podamos librarnos los castigos de Dios, va a empezar ¿por dónde? Aquí dice, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, con los dirigentes primero. Y acá decía la cita, la resumí en estas partes importantes que concluimos. La iglesia, decía esta parte de la cita, el santuario del Señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Entonces llegamos a la conclusión que la iglesia es el santuario al que se refiere. Cuando dice, habéis de comenzar desde mi santuario, ¿cuál era el santuario? La iglesia del Señor. ¿Y cuáles eran los ancianos? Porque dice, comenzaron desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y aquí decía la cita, un poco más abajo, los ancianos se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, eran los encargados de la experiencia espiritual del pueblo, o sea, los dirigentes espirituales, los dirigentes. Ellos, decía, no volverán a elevar la voz como trompeta. ¿Ya? Acá decía, esta otra está súper resumida porque era muy larga. Se me mostró el peligro que corremos como pueblo de llegar a asemejarnos al mundo más bien que a la imagen de Cristo. Satanás, decía después, inducirá tantos como pueda, ¿a qué? A identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Y eso nos va a alejar de aparecernos a Cristo. Entonces, estaba tres soluciones que estaban en la misma cita, o sea, tres cosas que debíamos hacer. Primero, hay que adquirir las metas. Hay que adquirir un carácter digno de la vida eterna. Segundo, hay que corregir todo defecto de carácter. Si estoy citando textual parte de la cita. Tercero, el pueblo que estudia la profecía trata de purificar sus almas por la obediencia a la verdad. Estas tres cosas hay que hacer. La meta primero, adquirir un carácter digno y tener presente que todo defecto de carácter se debe corregir, estudiar la profecía, porque ahí vamos a descubrir más bien, como estamos haciendo ahora, la necesidad de purificación y saber que esa purificación se produce por la obediencia. Que algunos dicen, no, es por la fe. La obediencia tiene que ser por fe, por la obediencia a la verdad. ¿Ya? Ahora, vi que Dios deseaba que su pueblo se separe de los malvados. También estaba en la otra, porque son advertencias para que podamos conseguir esos objetivos. Primera advertencia, separémonos de los malvados. ¿Por qué? Porque cada persona malvada era presa legítima del enemigo y él trabajaría a través de cada una de ellas en todas las formas para dejar perplejos a los santos y destruirlos. Debemos desprendernos completamente de ellos y ser libres. Y después decía el ángel, recuerden el terreno encantado, porque decía que estábamos en terreno encantado, para que el diablo nos engañe. Y acá decía el texto base, 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es una advertencia solemne, y todavía lo que sigue a continuación es más solemne, porque ¿de quién debemos apartarnos? Incluso de las otras iglesias que están en el error. Que muchos traen la música de las otras iglesias, las predicaciones de las otras iglesias, las costumbres de las otras iglesias. Y acá estaba esta otra cita que complementaba esa y decía, entonces, que era una visión que tuve en Elena White, el grupo que seguía postrado delante del primer trono no sabían que Jesús había dejado el trono, también está resumida. Satanás parecía estar junto al trono tratando de llevar la obra de Dios. El objetivo de Satanás, ¿cuál era? Mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. O sea, Satanás, cuando el movimiento adventista se deshizo casi, digamos, porque quedaron unos poquitos y todos los demás apostataron y dijeron que estaba equivocado eso porque Jesús no vino, Satanás trató de que reunir a esos otros y que siguieran asistiendo en su iglesia y que siguieran en su iglesia porque los iba a usar para distraer y para destruir a los que habían pasado al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Y eso ha seguido pasando. ¿Cuál era el objetivo? Hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. ¿De qué manera? Que ellos pusieran su vista en las otras iglesias. Uno tras otro abandonaba el grupo que oraba a Jesús en el Santísimo e iban y se unían a los que estaban delante del primer trono, o sea, que está en el lugar santo, donde estaba Satanás. E inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás. ¿Le estaba yendo bien a Satanás? ¿Le está yendo bien? Le está yendo bien.
Muchos de nuestra iglesia están encantados con lo que pasa en la otra iglesia. Y dicen, no, en la otra iglesia hay más amor. No, hay más emoción, que es distinto, pero la emoción no necesariamente es amor. ¿Ya? Entonces, no, que a mí me gusta porque las alabanzas son tan lindas que somos muy muertos. Mire, yo no veo una sesión de canto ahí en el Nuevo Testamento. Veo a Pablo predicando en la plaza de la ciudad, a los otros en el aposento alto, toda la noche predicando, tanto que se cayó uno porque se quedó dormido, tuvo que resucitarlo Pablo porque se mató cuando llegó ahí abajo, toda la noche estudiando. ¿Y dónde estaban las alabanzas? ¿Dónde había un recital? En ninguna parte, hermano. Esas son cuestiones que inventamos nosotros. ¿Y de dónde las sacamos? De las iglesias malas. Y recibimos la influencia de Satanás inmediatamente cuando nos vamos a meter allá y copiamos cosas de allá. Miren, acá dice, el Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Así que no les extrañe si se llevan desilusiones en la iglesia. Hay que llevárselas, porque la palabra de Dios nos está diciendo que entre nosotros hay hombres impíos, que no aman la verdad, ni honran a Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Como no va a haber ninguna excusa y nosotros estamos tan relajados, el Señor nos tiene que zarandear bien zarandeados para que nos demos cuenta de la urgencia y de la necesidad de tomar posturas correctas y firmes en cuanto a la verdad. Dios no será burlado. Es en la hora de lucha cuando los verdaderos colores debieran lanzarse al viento. Es entonces cuando los portadores de las normas, fíjense que hay gente que dice, no, nosotros no tenemos que guiarnos por las normas. Nosotros tenemos que guiarnos por los principios. ¿De qué está hablando aquí? De los portadores de las normas. Son importantes las normas. Se desprenden de los principios. Son para que tengamos más claro que sí y que no. Las normas no son malas, son buenas. Y nosotros le hemos dado el carácter de malas. Y muchos han hablado en contra de las normas. En la misma iglesia. Yo sé de personas que hablan en contra de las normas. Que no debe haber normas, que debemos guiarnos por principios. Miren, es la hora de la lucha cuando los verdaderos colores debieran lanzarse al viento. Es entonces cuando los portadores de las normas, ¿y dónde están? En la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. ¿Qué necesitan? Necesitan ser firmes y permitir que se conozca su verdadera posición. No vemos películas. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía dice que no tenemos que ver ficción. Y las películas son de ficción. Pero si es de la vida de Moisés, oiga, las películas de vida de Moisés o de la vida de Jesús tienen tanta ficción que al final uno sabe qué cosa está en la Biblia y qué cosa es del que hizo la película. Y nos enredan la palabra de Dios y Satanás nos mete goles por ahí. Cosas que no están en la palabra de Dios, nos tragamos el paquete completo. Confusión. Eso se llama confusión. Y confusión es Babilonia. Entonces, es entonces cuando los portadores, ¿y para qué decir las películas para niños? Y los monitos animados para niños. Horrible. Horrible. Hay cosas muy malas que se le están enseñando a los niños ahí. Es entonces cuando los portadores de las normas necesitan ser firmes y permitir que se conozca su verdadera posición. ¿Cuál es mi verdadera posición? La que dice la Biblia y la palabra del Espíritu por sí. Si dice no película, yo no veo películas. ¿Por qué? Porque las condena el Señor. Es entonces cuando se pone a prueba la habilidad de cada verdadero soldado en favor de lo correcto. Dios nos está probando, hermano. ¿Vamos a ser débiles y para llevarnos bien con todos? ¿O vamos a ser valientes, aunque nadie esté con nosotros, pero que nosotros estemos con el Señor? Los que esquivan el deber jamás podrán exhibir los laureles de la victoria, porque hay algunos que le hacen el quite. No, esa situación es muy complicada. No, la tiran para adelante, que otro la arregle. No, que otro la arregle. O no tocan ese tema porque es un tema tabú. Los que esquivan el deber jamás podrán exhibir los laureles de la victoria. O sea, van a ser derrotados por el enemigo. No van a obtener victoria. Aquellos que son fieles y leales no encubrirán el hecho de serlo, sino que pondrán corazón y fuerza en el trabajo y arriesgarán todo lo que tengan en la lucha. No importa el resultado de la batalla. Dios es un Dios que odia el pecado. ¿Está claro eso? Debía subrayar. Dios es un Dios que odia
el pecado. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos pecadores? Tenemos algo que Dios odia. Tenemos que sacarlo. No podemos tener algo que Dios odia dentro de nosotros. Y llamarnos al mismo tiempo hijo de Dios o amigos de Dios. No puede ser. Porque Dios es un Dios que odia el pecado. Y a aquellos que animan al pecador diciendo, todo está bien contigo, ¿Dios qué va a hacer con ellos? Los maldecirá, dice acá. Hermano, es terrible. Cuando alguien llega llorando, porque es re bueno hacer tierra. Ay, me dijeron que esto y este otro, y ellos son igual, peor pecadores que yo, porque mira, yo claro, yo sí, yo reconozco, yo me equivoqué. No, generalmente no dicen yo pequé, dicen yo me equivoqué. No quieren decir yo pequé, porque suena muy feo. Ay, yo me equivoqué, pero ellos también, y ellos hacen cosas peores. Y se excusan. Y algunos le dicen, no, no te preocupes, no, si Dios te entiende, no, es que yo sé que aquí hay tanta hipocresía. Y cuando hacen una disciplina de iglesia y dicen, vamos a tener que disciplinar al hermano tanto, hay unos que se paran y salen para atrás como diciendo, no, yo no voy a apuntar a nadie con mi dedo. No tengo por qué andar apuntando a la persona porque todos somos pecadores. Muy mal hecho, pues no tenemos que ser todos pecadores, ninguno tiene que ser pecador. Esa es la meta y tenemos que ayudarnos en el cumplimiento de esa meta. Y el que es rebelde y quiere seguir pecando no puede seguir siendo miembro de la iglesia, tan simple como eso. Dice, y aquellos que animan al pecador diciendo, todo está bien contigo, Dios los maldecirá. Así que si tú quieres consolar a un pecador en su pecado, Dios te maldecirá. Puedes consolar a un pecador arrepentido, pero no a un pecador que quiere seguir pecando. Y hay una tremenda diferencia. Dios aceptará las confesiones de pecado hechas en el momento correcto. Pero hay entre nosotros aquellos que harán confesiones, como lo hizo Acán, demasiado tarde como para salvarse. Acán confesó porque lo pillaron, porque si no, no habría confesado. ¿Se fijan? Dios puede probarlos y darles otra prueba con el propósito de evidenciar a su pueblo que los tales no soportarán una prueba que viene de Dios. Así que esos que de repente dicen, no, pero yo creo que fui muy injusto con el hermano, yo creo que él está arrepentido, ¿cómo no está arrepentido si él mismo dijo que... Y ahí estamos en la discusión, dice Dios le va a dar otra oportunidad, y ahí va a poner evidencia su pecado de nuevo, para que nos demos cuenta de que cuando son probados por Dios, vuelven a caer en lo mismo, porque no han sacado esos ídolos de su corazón. No están en armonía con lo correcto, desprecian el testimonio directo, eso es lo que se llama testimonio directo. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarían de ver silenciado a todo el que reprende. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 301 al 302. ¿Está claro eso? Para ellos, ojalá que todos los que andan llamándole la atención o reprendiéndolo, diciendo que están mal, como decía antes, dile qué pecado está cometiendo, muéstrale su pecado, etcétera. Ojalá que todo eso no existiera, que se han borrado el mapa, que los maten, que Dios los castigue, porque ellos piensan que Dios está de parte de ellos, algunos, y a otros ni les interesa saber si está de parte de ellos o no. Ellos se regocijarían de ver silenciado a todo el que reprende, y finalmente ese va a ser lo más terrible, porque van a querer silenciar nuestra voz. ¿Por qué? Porque nosotros los reprendemos. Lo que hicieron con Elías, lo van a querer hacer con nosotros también. Lo que hicieron cuando lo perseguían, lo que hicieron con Juan Bautista, lo van a querer hacer con nosotros también. Así que, bueno, el tiempo avanzó, eso es lo que pudimos ver de nuestra clase de hoy. Nos estamos acercando ya como al clima, bueno, hace rato estamos diciendo eso, ya casi mejor ni quiero decirlo, pero vimos todas las advertencias y todas las cosas para que no tengamos que sufrir el castigo de Dios, y tenemos que ver después finalmente cómo viene eso. Vamos a pedir, por favor, entonces a la persona encargada que pueda tener la última oración. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro y oremos. Padre amado que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, Padre amado, te queremos agradecer por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y porque a la luz de ella, Señor, podemos tener el conocimiento y a la vez también poner por obra todo lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de aquellos pecados y ayúdanos, Señor, a sacar todo aquello que nos está impidiendo tener esa comunión contigo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda también a la hermana Jacqueline, para que todos juntos, Señor, podamos salir adelante de todas las acechanzas del enemigo. Síganos guiando en este día, Señor, y síganos guiando durante el resto de nuestra vida para que podamos estar preparados para su regreso. Que su paz y su gracia pueda ser en cada uno de nosotros, Señor,
y una vez más agradecer por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Amén. Padre amado, lo pedimos todo sin merecerlo, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios Amén. les bendiga. Nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios. Chao a todos.